trabajo de Silvia Solís López. Ella es licenciada en Sociología por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y maestrante en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estudió el 8º diplomado en Relaciones de Género del CUEC y colaboró con dicho programa en el proyecto Análisis de los libros de texto gratuitos. Ha sido docente universitaria, investigadora en una consultoría y servidora pública. El trabajo que hoy nos presenta se titula Mujeres sin descendencia en la Ciudad de México, motivos y circunstancias. Gracias, doctora. Gracias al CUEC por la oportunidad y me siento muy honrada de compartir esta mesa. Y gracias por estar aquí al público. Les voy a compartir algunos planteamientos que he venido desarrollando para mi investigación de maestría que está siendo redactada ya para entregarse en su versión final. A partir de los cuestionamientos del movimiento feminista en los años 70 acerca del papel social de las mujeres y la consigna "lo personal es político", las circunstancias que hasta entonces se consideraban como inherentes a la vida privada fueron señaladas como un asunto social, sostenido y reproducido por valores culturales y relaciones de poder que colocaban a las mujeres en posiciones de subordinación frente a los hombres. Estela Serret señala que la reivindicación del control sobre el cuerpo propio fue la manera en que las feministas de esa época enfocaron la autonomía de las mujeres. Esta reivindicación se tradujo en luchas contra la violencia sexual y pro legalización del aborto y condujo a la reivindicación de derechos sexuales y reproductivos. En este contexto, desde el feminismo primero y la perspectiva de género después, la maternidad ha sido discutida y puesta bajo análisis, cuestionando la relación entre el componente biológico de la reproducción y la construcción sociocultural que se hace. En México, los cambios en la reproducción de la población permiten constatar que en algunos sectores de la población mexicana las mujeres han modificado paulatinamente sus decisiones respecto de la edad en la que son madres por primera vez y de la cantidad de hijos que tienen. Por ejemplo, mientras que a mediados de los años 70 el promedio de hijos por mujer era de 7.3, el máximo histórico registrado, se estima que en el año 2009 el promedio fue de 2.1 hijos por mujer. No solo el uso de anticonceptivos ha incidido en este cambio, sino también el acortamiento de la vida reproductiva de las mujeres. Dicho en otras palabras, en algunos sectores las mujeres comienzan a tener hijos a edades cada vez más avanzadas, tienen pocos hijos y dejan de tenerlos a edades más tempranas. En este contexto de cambios en los patrones reproductivos en parte de la población femenina en México, es posible ubicar a las mujeres que no se reproducen biológicamente, sin que la infertilidad sea la causa y que permanecen sin hijos. En este documento presento, como decía yo, algunas aproximaciones a este objeto de estudio. En países desarrollados, la tendencia del crecimiento de mujeres sin hijos se registra desde décadas pasadas. Stuart Basten señala que en Europa entre el 20 y 30% de mujeres no tiene hijos, en tanto que en estudios hechos en Estados Unidos, Japón, Australia, estiman este porcentaje entre 15 y 20%. En México, según el CONAPO, los hogares constituidos por una pareja sin hijos, en la que ambos cónyuges trabajan de manera asalariada y manifiestan no desear tener descendencia, tiene una presencia menor. Se estima que en 2008 representaban el 3% del total de los hogares, pero estas cifras no incluyen a las mujeres que no tienen pareja ni a las parejas de mujeres que también han elegido esas casas. Si bien son numerosas las estadísticas e investigaciones sobre la maternidad, como lo contaba Brenda, existen menos aproximaciones al fenómeno de las mujeres que no se reproducen biológicamente, sin que la infertilidad haya sido la causa y que permanecen sin hijos. En Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Austria principalmente, es donde se han desarrollado la mayor cantidad de estos estudios, pero en América Latina, particularmente en México, las investigaciones son realmente escasas. En este punto hay que señalar los premisas. Por un lado, al señalar que no se reproducen biológicamente, en vez de decir que no son madres, se reconoce la posibilidad de que existan mujeres que sin haberse reproducido sean madres simbólicas o ejerzan de madres con la descendencia de otras personas. Adicionalmente, se señala la premisa sin que la infertilidad sea la causa, y aquí marco una distancia, una diferencia con los planteamientos de mi compañera que también está estudiando el tema, porque este grupo no incluye a mujeres que intentaron reproducirse y se vieron imposibilitadas por la infertilidad. Estos criterios para definir operacionalmente quién es una mujer sin hijos han sido muy discutidos. Brenda lo decía muy bien, habría que distinguir mujeres que lo nombran así, yo lo decidí,
mujeres que fueron posponiendo la maternidad hasta un punto en el que no había otra opción más que no tener hijos, mujeres que, ella lo nombraba de esta manera, que se vieron imposibilitadas por la infertilidad y decidieron no perseguir recursos para revertir esta situación, de modo que hay una necesidad específica de digamos, acotar a quién o qué grupo se está estudiando para poder dar cuenta de las circunstancias y los motivos de estas mujeres. Por ejemplo, yo en un inicio me había planteado estudiar a mujeres que no tuvieran hijos por razones distintas a la infertilidad y que habían llegado ya al final de su etapa reproductiva. Y eso mismo ya era un criterio de discusión, porque la determinación de la etapa reproductiva no está exenta de dificultades. Para la OMS, el inicio de esta etapa es, incluso hay en eso discrepancia, en algunos criterios los pone a los 12 años, en otros a los 15, pero la edad de término la fija a los 49 años. Sin embargo, en México, en el censo en las estadísticas más recientes, ubican a mujeres de 50 años y más en el grupo de las mujeres que tienen por primera vez un hijo. Entonces, está puesta a discusión sobre cuándo finaliza una mujer su etapa reproductiva, sobre todo si pensamos en quienes recurren a la fertilidad asistida. De manera tentativa, sin embargo, considera la pertinencia de estudiar a mujeres mayores de 50 y a otras posibles participantes cuya capacidad de reproducción biológica haya llegado a su fin, es decir, quienes hayan comenzado, que hayan elegido un método anticonceptivo definitivo. El hecho de que la reproducción biológica no sea ya posible para estas mujeres que pensé en el estudio permite la comprensión del fenómeno desde una perspectiva distinta a las mujeres que aún pueden o tienen la capacidad de hacerlo. En términos generales, la otra característica que adquirí, que decidí en el estudio fue el nivel educativo. Hay muchos estudios que señalan la relación entre altos niveles de escolaridad y la disminución del número de hijos o el replanteamiento de si las mujeres deben o no deben tener hijos. Algunos autores consideran que mujeres con determinadas características son proclives a posponer el nacimiento del primer hijo, a reducir el número de hijos respecto a la media poblacional y a plantearse la opción de tener hijos o no tenerlos. Mujeres con más años de escolaridad, con perspectivas de desarrollo profesional y que se perciben a sí mismas como menos estereotipadas en cuanto a los roles de género. En este sentido, elegí también que fueran mujeres con escolaridad universitaria para el estudio. Lo interesante aquí que quería yo comentarles es que si se desagregan las estadísticas en México y ubicamos a las mujeres de más de 50 años sin hijos, el índice o la proporción de mujeres que tiene estudios universitarios es del doble de la población abierta. Es decir, es más probable que una mujer de más de 50 años con escolaridad universitaria sea una mujer que no tiene hijos, que al contrario. Sí, quedó claro. A veces no soy muy clara. Entonces estas dos serían las características que elegí, aunado a que sean residentes de la Ciudad de México. Ahora, bajo estas consideraciones, la muestra representativa de la investigación que estoy desarrollando se conformó por mujeres que concluyeron su etapa reproductiva con escolaridad universitaria, repito, residentes en la Ciudad de México, sin distinción de selección erótica efectiva y en estado civil indistinto, es decir, con o sin parejas o pareja, que cohabiten o vivan por separado y que sean solteras, casadas, unidas, separadas, divorciadas o viudas. Aquí mi intención fue integrar el mayor número o ser abierta en cuanto a las características para poder comprender las diferentes experiencias de estas mujeres sin cerrarlo a una categoría única. Ahora, aunque les di algunas cifras, lo cierto es que estas cifras o una mirada cuantitativa no permite construir una comprensión sobre el fenómeno. En otras palabras, no permiten comprender los significados de la elección que estas mujeres realizan y su relación con las estructuras sociales y el tiempo histórico de nuestra sociedad. La intención de mi investigación es darle un enfoque sociológico. Comprender explicar e interpretar al sujeto a través de la imaginación sociológica implica, y cito a Mills, la necesidad de saber el significado social e histórico del individuo en la sociedad y el periodo en que tiene su cualidad de ser. Es decir, cómo estas mujeres
en un contexto, como te explicó Brenda, donde la maternidad es un mandato sociocultural, donde hay una pedagogía de género que nos conduce constantemente a pensar la maternidad como algo necesario, como en este contexto, en nuestro momento histórico, estas mujeres llegaron a ser quienes son, mujeres que no tienen descendencia. En este sentido, el interés central es comprender desde una perspectiva sociológica la trayectoria de vida de estas mujeres, entendida desde la perspectiva de Bourdieu como la serie de posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente o un mismo grupo en un espacio en sí mismo movimiento y sometido a incesantes transformaciones. Por ello, elegir método biográfico, lo cual implica adoptar una perspectiva cualitativa y una posición epistemológica centrada en el acercamiento a la subjetividad para comprender las significaciones compartidas socialmente. Marta Rojas señala que la biografía pareciera prometer esta mediación del acto a la estructura. Ahora, dado que el objetivo es comprender cómo las mujeres del estudio configuran su vida en relación con lo social, considera el método apropiado porque considera al sujeto como relevante para el análisis sociológico, pues permite, a partir de la construcción de su narración, la explicación e interpretación de la realidad social. En este sentido, la investigación está basada en el género biográfico del relato de vida, pues permite centrarse en la vida de las mujeres contada desde su propia perspectiva a través de la técnica de entrevistas estructurada que estudia. Ahora bien, hasta el momento he entrevistado 4 mujeres, la primera de ellas fue una entrevista piloto y las otras 3 forman parte de la investigación. No he cerrado del todo la consideración de incluir más entrevistas, en realidad estoy esperando los comentarios del comité que lea mi trabajo final. Y bueno, les podría comentar de manera muy preliminar algunos hallazgos que he encontrado, y digo muy preliminar porque, insisto, estoy terminando de redactar el documento final, entonces todo esto está sujeto a discusión y mañana podría decir justo lo contrario. Para las mujeres que entrevisté, su madre es un referente muy importante respecto de cómo ser madres. Fueron mujeres resueltas, independientes, y son mujeres autónomas en una medida interesante, en un sentido interesante en el contexto social. Mujeres que trabajaron o que después de crear los hijos buscaron una profesión y la desarrollaron, mujeres que destacaron en su campo profesional. La única mujer que se cuestiona per se el sentido de la maternidad es la entrevista piloto, pero lo interesante que es que ninguna de las otras cuestiona el sentido de la maternidad en sí mismo, sino más bien la manera en que se experimenta en nuestra sociedad. Y esto es interesante porque se suele pensar que las mujeres que no tienen descendencia rechazan la maternidad, y en realidad habría que cuestionar esa idea, que tan cierta es. Probablemente no rechazan tanto la idea de maternidad, sino la manera en que se practica en México. Y es posible también pensar que sus propias circunstancias no concluyeron que fueran madres, y eso no significa que rechacen la maternidad. Las 4 entrevistas sí hacen una evaluación de los aspectos negativos de las prácticas de la maternidad, es decir, de cómo las mujeres cargan con más responsabilidades, de cómo no hay espacios laborales que tomen en cuenta las necesidades de las mujeres que son madres o sus tiempos reproductivos. La primera mujer, la de la entrevista piloto, ya sí dice o se asume como alguien que decidió desde muy niña no tener hijos. La segunda entrevistada dice que nunca se vio como madre, pero que si se hubiera embarazado hubiera continuado con el embarazo. La tercera de mis entrevistadas se plantea tener hijos bajo ciertas circunstancias, pero como estas circunstancias no se concretaron, entonces al final ella dice, bueno, es que no se dio, ¿no? Y la cuarta de mis entrevistadas es la que tiene la experiencia, digamos, de más ruptura con el asunto, porque ella se embaraza de manera no planeada, aún tomando precauciones, interrumpe su embarazo y después se realiza una OBT. Las 4 mujeres ejercieron control reproductivo sobre sí mismas, pero las 4 en algún momento se enfrentaron a esta indecisión, indefinición que también planteaba Brenda sobre ser o no ser madre, en qué momento, con quién, cuándo, cómo, en fin. Tengo que cerrar ahora porque me queda un minuto, y lo que quisiera comentarles es que uno de los aportes que yo quisiera hacer con la tesis es una discusión sobre los términos child-free, childless y child-free, voluntary child-free, porque me parece que, aunque han sido un referente
importante en los trabajos de investigación en México no dan cuenta del contexto sociocultural al que estamos digamos haciendo cargo ahora para la investigación, y me parece que estas nociones distorsionan la percepción del propio objeto de estudio, y que como estamos en una fase exploratoria del tema de investigación, vale la pena proponer algunos otros acercamientos desde la noción de cómo nombramos las cosas. Y una segunda propuesta, espero que poder llegar a ella, es desarticular la noción de maternidad para explicar a estas mujeres que no tienen descendencia. Es decir, no explicarlas a partir de lo que no son, sino de la experiencia de lo que sí son. Muchas gracias.